El 11 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile y específicamente en el Palacio de la Moneda, se suicidaba tras un golpe de Estado patrocinado por la CIA y Estados Unidos, el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente por el pueblo chileno para impulsar una revolución socialista de la forma democrática. Pero todo esto bajo el contexto del plan y de Operación Cóndor fue derrocado y en su lugar llegó al mando del país sudamericano el general Augusto Pinochet Ugarte. Los chilenos no lo sabían, pero a partir de ese día se iniciaría una dictadura militar de lo más atroz. Y esa es la historia que conoceremos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde conoceremos, y en este primer capítulo de la serie de dictaduras, la dictadura militar en Chile de Augusto Pinochet. Bien, comencemos. Augusto Pinochet Ugarte nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile y hombre de confianza de Allende, pero fue el principal promotor y comandante durante el golpe de Estado que acabó con su gobierno y su vida. Al ascender al poder, Pinochet proclamó que la dictadura tenía por único objetivo restablecer el nacionalismo y la constitucionalidad quebrada y salvar la democracia del totalitarismo marxista. Se armó una junta militar y se declaró el estado de sitio, clausurando el parlamento. Declararon un toque de queda, intervinieron las universidades y prohibieron las protestas y actividades sindicales. Entre los actos que comenzó a cometer la dictadura fue contra los estudiantes de dichas universidades. Especialmente podemos destacar el del fotógrafo Rodrigo Rojas y la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana, quienes fueron rociados con gasolina y posteriormente quemados por el simple hecho de apoyar la protesta social que estaba teniendo lugar en contra de Pinochet. Toda la información se controló, tanto que incluso se prohibió la tira cómica Mafalda, por considerarse burlona y tendenciosa. En las escuelas, desde las universidades hasta las primarias, se impulsó un modelo de educación de un corte totalmente militar, estableciendo así la total obediencia y sumisión, para hacer más fácil controlar a la población. En 1974, la Junta Militar creó oficialmente la Dirección de Inteligencia Nacional, mejor conocida como la DINA. Esta dirección quedó a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras. La DINA tenía facultades para detener y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultades durante toda su existencia, hasta su reemplazo por la CNI en el 77. La DINA se dedicó a perseguir completamente a líderes sindicales, a líderes obreros y a la gran mayoría de los antiguos colaboradores y miembros del gobierno de Salvador Allende. Todo aquel simpatizante de las ideologías marxistas, todo aquel miembro de partidos de corte comunista socialista era perseguido, e incluso más. La DINA, y especialmente en general la dictadura, durante esta época se cometieron un montón de violaciones y atrocidades a los derechos humanos. En sus centros de detención, la DINA cometió las más horribles y aberrantes torturas a las personas que detenía. A continuación voy a mencionar algunas de esas, pero debo decirles que de verdad son horribles. Son de lo más horrible, pero hay que conocer esto porque esto es historia, en la cruda realidad de nuestro mundo. Algunas de las torturas perpetradas contra los detenidos políticos era hacerlos confesar, obviamente a base de golpizas, trancazos y demás. Pero además cabe destacar que algunos de los presos solían ser recostados en el suelo mientras un vehículo pasaba por encima de sus piernas, rompiéndoselas al instante. También fueron colgados, suspendiendo sus extremidades por varias horas e incluso jornadas enteras, generándose así cuadros de dislocaciones, fracturas, entumecimiento y múltiples secuelas físicas a raíz de dicho hecho. Algo que también fue muy usado fue la tortura conocida como la parrilla, que consistía en maniatar a las víctimas en una camilla metálica mientras se le insertaban electrodos en los testículos a los varones, mientras que a las mujeres se les insertaban en los labios vaginales, clítoris o pezones, aunque también se podía aplicar electricidad en la dentadura, orejas o labios. También la tortura psicológica no estuvo fuera.
las personas eran torturadas amenazándolas de que si no confesaban o hacían lo que querían, sus familiares pagarían las consecuencias de dichas maneras. También fueron víctimas de humillaciones y vejámenes para quebrar a las víctimas. Durante los interrogatorios, se obligaba a los prisioneros a desnudarse en frente de sus captores, a ser orinados por terceros, ingerir excrementos o comida en descomposición. La prohibición estricta de asearse y de diversos vejámenes que derrumbasen la resistencia emocional de los presos políticos. Se les dejaba comúnmente desnudos en la intemperie durante el día, hasta provocar serias quemaduras por el sol y enfriamientos por la noche. Una mujer llegó a declarar lo siguiente: por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shocks eléctricos, colgamientos, pau arrara, submarinos, simulacro de fusilamiento, quemadura con cigarros. Me obligaron a tomar drogas. Sufrí violación y acoso sexual con perros. La introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano, que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y padre. Me hicieron el teléfono, me pusieron en la parrilla, me hicieron cortes con diversos cuchillos en mi estómago. Tenía 25 años, estaba detenida hasta 1976. No tuve ningún proceso. La persona que hizo esta declaración también afirma que hay otras 3.000 mujeres o más que sufrieron dichas violaciones y atropellos a sus derechos. Otra cosa que también cabe destacar es que debajo de toda la dictadura se llevó a cabo la denominada Operación Colombo. En esta operación, 119 opositores al gobierno de Pinochet fueron llevados en aviones y lanzados desde ahí sobre los bosques, mar, la playa o los ríos. Esto para esconder sin duda alguna más a los detenidos y a los ejecutados y deshacerse así más claramente de las evidencias. Recordemos que todo esto se llevó bajo el contexto del Plan Cóndor, video que les invito a ver, por lo que Pinochet tenía gran colaboración con las dictaduras de los demás países, como la dictadura de Hugo Banzer Suárez en Bolivia, Videla en Argentina y absolutamente todas las demás que veremos con el tiempo y que expliqué en el video de la Operación Cóndor que les invito a ver. Pinochet también creó los campos, literalmente eran campos de reclusión, pero que eran semejantes casi a los de concentración donde se cometieron las torturas que les acabo de mencionar. El más famoso de ellos es el actual Estadio Nacional de Santiago de Chile, el cual fue durante la dictadura el campo de concentración y tortura de prisioneros más emblemático. Y como les dije, al estar en cooperación con las demás dictaduras, pues obviamente varios de sus opositores de Pinochet fueron asesinados. El más claro ejemplo es el de Orlando Letelier, el cual fue asesinado en Washington D.C. durante un atentado en el que su coche voló por los aires a causa de una bomba. Pasados 40 años de su muerte, la CIA revelaba las pruebas que ratificaban la implicación directa de Pinochet. Este fue el primer ataque en suelo estadounidense de la historia. Pero cabe destacar de que la dictadura militar de Chile no tenía suficiente con las armas de fuego y explosivos, así que experimentó con todo tipo de sustancias químicas para lograr los resultados mortíferos que deseaban. Utilizaba diferentes composiciones que ponían fin a la vida de sus objetivos en pocos segundos. El químico por excelencia del gobierno de Augusto Pinochet era Eugenio Barrios, quien tras huir en 1991 a Uruguay, fue asesinado 4 años después por miembros del propio régimen chileno para que no desvelase las prácticas que habían llevado a cabo. Cabe destacar que entre su gobierno o gabinete también destacó una figura, el exiliado de las juventudes hitlerianas Paul Schaffer, en el cual no nos detendremos mucho porque sinceramente planeo algún día dedicarle un video a este personaje. La iglesia tampoco se salvó. Varios sacerdotes y curas también fueron perseguidos, encarcelados y torturados. Se instalaron consejos o tribunales de guerra sin garantías constitucionales, con la excusa de atrapar a cualquier espía o opositor al régimen de Augusto Pinochet. Como vemos, nadie estaba a salvo. En cuanto a economía, privatizó la salud y la educación. El Estado disminuyó su participación en la economía y en la seguridad social. Esto provocó la quiebra de pequeñas empresas nacionales. Y obviamente dejó el país en manos de Estados Unidos, las políticas neoliberales y el Fondo Monetario Internacional. Algunas de las víctimas destacadas, pero de verdad hay muchas víctimas, de verdad muchísimas, y estas pues, pueden ser como que las más notorias, y esto es solo como que la mini punta del iceberg, pero de verdad pueden ir a buscar el anexo de todas las víctimas que hubieron. Yo solo les mencionaré muy pocas. Entre las víctimas que podemos poner de ejemplo es el sacerdote Miguel Woodhart Ibarri, sacerdote británico chileno torturado y ejecutado, y el ex general de Allende que había estado antes de Pinochet, Carlos Prats, el cual fue asesinado por un agente de la DINA junto a su esposa en Buenos Aires,
colocando una bomba en su auto. También tenemos y destacamos al cantante Víctor Jara y al también militar y comandante durante el gobierno de Salvador Allende de una fracción del ejército de Chile, Alberto Bachelet Martínez, quien fue torturado y asesinado. Y también su esposa y su hija fueron arrestadas y torturadas. Su hija, la futura presidenta Michelle Bachelet. La dictadura de Augusto Pinochet llegó a su fin en 1990 tras realizar un segundo plebiscito donde al parecer sí se llevó a cabo las garantías constitucionales y ganó el no a la continuación de la dictadura. Augusto Pinochet dejó el mando del país, pero se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio. Augusto Pinochet, tiempo después, fue acusado de crímenes contra la humanidad y trató de ser juzgado por diversos tribunales internacionales. Y estuvo a punto de ser arrestado en Londres, pero tras la ayuda que le había prestado al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, intervino para evitar que el general fuera juzgado. Al final, como se podrán imaginar, pues no existe una cifra clara de cuántos muertos o desaparecidos hubo, porque de verdad todo esto se produjo en el total anonimato, y al ver estas atrocidades, pues creo que no era muy conveniente para ellos llevar un registro absoluto. Todo esto son aproximaciones. Y la aproximación de la dictadura militar de Augusto Pinochet es de 40.000 desaparecidos y 30.000 exiliados. Augusto Pinochet Ugarte murió sin pagar por sus crímenes el 10 de diciembre del 2006. Este es tan solo el primer capítulo de esta serie de dictaduras que realizaremos en el canal, haciendo un recorrido por ellas, y la próxima de la que hablaremos será de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Déjenme en los comentarios su opinión. ¿Qué opinan ustedes de Augusto Pinochet? ¿Qué opinan de estas atrocidades que se cometieron? Si les gustaría ver una biografía de él o de Salvador Allende. El video sobre este alemán de las juventudes hitlerianas que acabó en su gobierno. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.